Para este ejemplo comenzaremos repasando el concepto de función real positiva, que implica cuándo una función puede ser sintetizada o no. Hablamos de funciones de admitancia. Para el caso entonces de una función racional, diremos que esta será real positiva si se verifican dos condiciones. Esto es, que cuando hablamos a dicha función como sigma es la parte real, teniendo en cuenta que S, la variable compleja, tiene componente real sigma y su componente imaginario omega. La segunda condición es que la parte real de esa función evaluada en la variable compleja es mayor o igual a cero siempre que esta parte real sigma sea mayor o igual a cero. Esto lo podemos representar como que el mapeo del plano complejo seguirá siendo igual después de hacer el mapeo usando la función racional que queremos evaluar. Para el caso de las funciones circuitales elementales, es decir, los tres elementos pasivos que hemos venido tratando, se cumplen estas condiciones, ya que la impedancia de un resistor es simplemente R, la impedancia de un inductor es simplemente Ls y la impedancia de un capacitor es simplemente 1 sobre Cs, en donde fácilmente se ve que se cumplen estas dos condiciones. Las impedancias que resultan de combinar estos tres elementos circuitales también son reales positivas. A partir de eso podemos decir que lo mismo se cumple para las admitancias, tanto para impedancias entonces como para admitancias se cumplen estas dos condiciones cuando hablamos de funciones circuitales elementales y sus combinaciones. Veamos un ejemplo. La idea es determinar si la siguiente función es real positiva o no y por tanto si se puede sintetizar con elementos pasivos. La función f de s será entonces 1 sobre s cuadrado más 1. La idea es que dijimos que lo mismo se cumple para admitancias que para impedancias y en este caso para simplicidad de cálculos tomamos la admitancia correspondiente que será entonces una función que llamaremos g de s y que será igual a s cuadrado más 1. Si evaluamos esa función g de s para el valor de la variable s o la variable compleja, pues simplemente reemplazamos por su valor sigma más j omega. En este caso entonces reemplazando el valor de s cuadrado y conservando la constante 1, desarrollamos y podemos ver que se cumple la primera condición de manera directa. Para el caso de la segunda condición, es decir, ver que la parte real de que esta función real positiva sea mayor o igual que 0 para todos los valores de sigma mayores que 0, tendremos entonces que evaluar la condición de que la parte real, en este caso sigma cuadrado menos omega al cuadrado más 1, deberá ser siempre mayor que 0. Si tomamos un valor particular para sigma, en este caso sigma igual a 1, nos vamos a encontrar que la parte real de la función g de s quedará entonces evaluada como 2 menos omega al cuadrado. Si nos damos cuenta, existe un rango de valores para el cual el valor omega al cuadrado superará el valor de la constante 2 y se convertirá en un valor negativo. Esto es valores de omega mayores a raíz de 2. Esto no cumple la segunda condición y podemos resumir en forma general que si la diferencia en grados entre el numerador y el denominador es mayor o igual que 2, la función no es real positiva. Y recordemos que en este caso la función era 1 sobre s cuadrado más 1, en donde la diferencia del grado del numerador y el denominador es de 2. Continuando con esta idea, en el ejemplo número 2, podemos ver entonces una función diferente, la función f de s, que es igual a s cuadrado más 5s más 7, sobre un denominador que está compuesto por dos factores, s más 2, y el segundo, s cuadrado más 4. Para poder determinar si esta es una función real positiva, lo que vamos a hacer es descomponer en fracciones parciales. Tenemos entonces que la forma de la fracción parcial resultante será f de s igual al primer factor, una constante a sobre el factor s más 2, y el segundo factor cuadrático tendrá entonces en el numerador bs más c sobre el factor s cuadrado más 4. Resolviendo el sistema de ecuaciones y planteando la solución correspondiente, encontraremos entonces que la representación en fracciones parciales de la función racional inicial será entonces f de s igual a 1 octavo sobre s más 2 más 7 octavos s sobre s cuadrado más 4 y finalmente más 13 cuartos más s cuadrado más 4. Lo que este ejemplo nos permite ver es lo que en un comienzo la función racional tenía diferencia de numerador solo de 1, y como hemos visto en el ejemplo anterior, posiblemente podía ser sintetizable. Al hacer la descomposición en fracciones parciales, vemos que el tercer elemento no cumple esta condición. El tercer elemento tiene una diferencia entre grados de numerador y denominador de 2. Esto hace que toda la función racional
no sea una función real positiva y por tanto no pueda ser sintetizable con elementos pasivos.